Sí, exactamente, aquí está en el estudio y le agradecemos el esfuerzo de venir para acá. Y vamos a leer, para gatillar esta conversación, un tuit, o sea, un extra se dirá ahora, en que el diputado Santana dice: el despliegue militar en las ciudades es un error y no es adecuado para combatir el crimen organizado ni garantizar el orden público. Lo dicen los expertos e incluso los propios militares. No basta con ser una medida popular, la política debe responder según la evidencia. Lo que se necesita es fortalecer la labor policial y de inteligencia. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandra, Darío. En primer lugar, gracias por la invitación. Efectivamente, yo no tengo en esto un cambio de opinión. Yo reafirmo lo que he señalado en medios de comunicación, en este caso en un tuit, a razón de que se ha intentado instalar de que esta es una discusión solamente ideológica entre izquierda y derecha, en circunstancias que hay opiniones disímiles también en el mundo de las Fuerzas Armadas. De hecho, el excomandante en jefe del ejército, el señor Martínez, señaló con claridad y en reiteradas ocasiones que el uso de las Fuerzas Armadas para labores de orden público no va a ser eficiente bajo ningún punto de vista porque estas no están preparadas para ese tipo de labores y en lo que hay que abocarse precisamente es en lo que ha estado haciendo el gobierno en orden a destinar más recursos para, por ejemplo, investigación, para inteligencia, que son las cosas y los aspectos en donde yo creo que el gobierno y el Estado en su conjunto debiese concentrarse. Quisiera agregar algo a la conversación que me parece relevante, Alejandra, Darío, y que tiene que ver con que se ha intentado instalar a propósito de este aniversario número 2 del gobierno, de que los temas en seguridad desde el inicio del gobierno hasta la fecha han tenido una profundización respecto a las problemáticas que hay en torno a los temas de seguridad. Y a mí me da la impresión de que eso no es cierto y yo creo que hay que combatirlo precisamente con cifras. De hecho, si uno empieza a revisar lo que el gobierno ha hecho en el presupuesto, en la ley de presupuesto del año 2022 y del 2023, hubo un aumento en la glosa de seguridad que no tenía precedentes en discusiones anteriores. Fue el aumento más sustancial, que incluso fue rechazado en primera instancia por los parlamentarios de Chile Vamos en la Cámara de Diputados. Y que, sin embargo, se tradujo en cuestiones como que el año 2023 se destruyeran 25.000 armas, que las situaciones de violencia en la macrozona sur disminuyeran en un 43% en relación al año anterior y que, por ejemplo, el delito de los portonazos bajara a nivel nacional en un 17% en comparación con el año 2021. Es decir, los esfuerzos del gobierno, por muy insuficientes que sean, porque hay que decirlo también, los problemas de seguridad se mantienen y la preocupación, la concentración del Estado tiene que seguir puesto en ese aspecto, pero que sin lugar a duda el gobierno ha hecho una tarea importante en esta materia como para empezar a explorar fórmulas porque a un político se le ocurrió, sin evidencia de los especialistas, sin evidencia académica, sin evidencia de quienes eventualmente van a cumplir estas labores. Por lo tanto, a mí me parece que naturalmente, a propósito de las cifras que muestran la encuesta respecto a lo que opina la población sobre el uso de las Fuerzas Armadas a propósito de que este es un año electoral, aparecen este tipo de expresiones muchas veces en políticos y también en políticos de nuestros sectores que yo creo que en nada ayudan ni contribuyen a poder abordar el tema de fondo que es la seguridad de la población y principalmente de los sectores populares. Juan, pero desde el punto de vista del alcalde, o en este caso Tomás Bodanovich, que no parece ser, no está entre aquellos alcaldes que uno considera populista, digamos, o extremadamente populista, ¿cómo puede resistirse a un clamor cuando las otras medidas que se podrían tomar, por ejemplo, el refuerzo de la labor policial o de la inteligencia policial, están en entredicho? Porque los dos comandantes de las fuerzas policiales en Chile están reclamados por la justicia. ¿Cómo puede haber esperanza en que haya control o foco más bien, en investigar, identificar y detener el crimen organizado si los esfuerzos de las jefaturas policiales están en defenderse de la justicia? Bueno, dos cosas, Alejandra. Lo primero es que yo a lo que me refería con la primera respuesta es también a distinguir en las propuestas que se han hecho respecto a las Fuerzas Armadas, porque hay quienes han planteado, por ejemplo, ahí estábamos en una entrevista con la senadora Rincón y ella planteaba y reafirmaba la propuesta del estado de excepción.
Yo creo que eso en nada ayuda a resolver los problemas de seguridad. Hay otros quienes han planteado la colaboración de militares en labores de orden público. Yo creo que no hay preparación para eso. Y hay quienes, como el alcalde Bodanovich, que han planteado, según lo que yo leí de su entrevista, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en algunas labores. ¿Cuáles son? Bueno, habrá que discutirlas porque no hay mucha claridad respecto a eso y por eso también está estancado el proyecto de las reglas de uso de fuerza en el Parlamento, porque la discusión se centra principalmente en eso. Y efectivamente, el que hoy día en nuestro país existen en algunos casos fechas o anuncios de formalización para dos autoridades que están a cargo de dos ramas policiales, Policía de Investigaciones, Carabineros, naturalmente que perjudica este esfuerzo, pero además deteriora la credibilidad que la población tiene hacia estas instituciones, y eso por supuesto que es tremendamente perjudicial para el país. A mí lo que me sorprende de esto, Alejandra, Darío, es la reacción y muchas veces la hipocresía que algunos sectores políticos tienen respecto a situaciones como esta, porque se anuncia la formalización contra el director nacional de la Policía de Investigaciones y transversalmente todos los sectores políticos empiezan a demandar su salida, su renuncia, y me parece bien además que se muestre el trabajo de la Fiscalía y que las instituciones en nuestro país estén funcionando aún a pesar que quien esté cuestionado sea una alta autoridad del Estado. Pero no ocurre lo mismo con el director nacional de Carabineros. ¿Por qué con el crees general tú? Yáñez. Yo he escuchado las declaraciones de personeros de Chile. Bueno, el mismo gobierno hizo una distinción cuando solamente el requerimiento de la justicia era al general Yáñez. Bueno, dejemos que las instituciones funcionan, veamos que hay un deterioro de colectivo social de la importancia que tiene estar involucrado en causa de violación a los derechos humanos, porque parece que va a desaparecer la distinción que se hace, ¿no? En este caso, no, está filtrando información, sí, que grave. Este otro no, colaboró en violaciones a los derechos humanos que terminaron, en personas con trauma ocular y muerte, y no parece grave. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Y además, Alejandra, lo que es peor, se intentan utilizar todo tipo de subterfugios legales, como por ejemplo decir que mientras uno es un delito de responsabilidad individual, otro es un delito en donde la persona asume su rol o su responsabilidad institucional, que sería el caso de el general Yáñez. Pero lo cierto es que acá evidentemente hay una diferenciación ideológica, ¿no? Una diferenciación ideológica que además no amerita discusión. El director nacional de la Policía de Investigaciones, y ayer lo reafirmó el ministro Cordero, debía renunciar y el gobierno instó a que éste renunciara posteriormente, en la reunión que tuvo primero con la ministra Toá y posteriormente con el presidente Boric. Y en el caso del general Yáñez, nosotros no solamente vimos diferenciación respecto a la opinión sobre lo que había acontecido, de lo que se le estaba acusando, sino que además vimos un desfile de parlamentarios visitándolo, respaldándolo, vulnerando ahí sí la autonomía que tienen instituciones como la Fiscalía, como el Ministerio Público para actuar. Eso derechamente es, en mi opinión, no entender nada, es confundir la labor para que los parlamentarios fuimos electos por nuestros electores versus la labor y el respeto que nosotros principalmente debiésemos tener con la labor y las funciones que cumplen instituciones como esta. Y a mí me parece que es evidente que el general Yáñez, y esto lo he dicho con anterioridad, no a propósito de la entrevista del ministro Cordero, que por cierto me deja muy satisfecho porque creo que es lo que el gobierno tiene que hacer, pero a mí me parece que el general Yáñez tiene que renunciar, ¿no? Él se va a establecer una fecha para su formalización a razón de la responsabilidad que tiene por omisión en las conductas y los comportamientos que tuvieron las policías durante el periodo del estallido social. Y me parece que el que tengamos una autoridad que es quien está a cargo de dirigir la institución de Carabineros en nuestro país, que tenga una fecha de formalización, que va a ser formalizado por los delitos que aquí estamos comentando, es una cuestión grave, no solamente para la credibilidad, sino que también para la autonomía que debe tener una institución como Carabineros. Darío. Ahí está, desmuteándome. Perdón, me está desmuteando. Oye, quiero correr un poquito, porque bueno, Juan Santana, representante de Atacama, quiero cambiar radicalmente de tema, pero aprovechar que estás acá y que además estás presencialmente.
para preguntarte a propósito quizás de las dos noticias que en los últimos meses han puesto a Atacama a ratos, digamos, como titular de la prensa. Me refiero obviamente a la crisis en el tema educacional, a lo cual se ha sumado durante este verano el anuncio del cierre de la Fundición Paipote, digamos, y todo lo que ha pasado con ENAMI en ese entorno. Quisiera una opinión, sobre todo, digamos de cómo esos dos temas tú sientes que han afectado o si ha habido, digamos, decisiones correctas. Uno mira los números y parece que hay cierta racionalidad en el tema del cierre de la fundición, pero claro, afecta igual a la ciudadanía. Me imagino que obviamente los parlamentarios tienden a ponerse necesariamente del lado de los ciudadanos, de quienes pierden su fuerte de trabajo, pero alguna opinión tuya respecto a estos dos temas y cómo como que Atacama empieza a aparecer, desgraciadamente por malas noticias en el sentido de noticias no positivas que afectan a quienes viven en esa región. Te pido una opinión, estimado Juan. Sí, y te agradezco la pregunta, Darío. Muchas veces se conversa poco en los programas de las regiones y efectivamente han habido noticias muy malas para la región en el último tiempo, a las cuales se suman cuestiones como las altas cifras de desempleo, que son las más altas en el país, por sobre los 2 dígitos, desde hace mucho tiempo. Y yo diría que Atacama desde hace mucho tiempo y desde hace muchas décadas es una de las regiones más postergadas a nivel nacional. Mira, respecto a lo de ENAMI, quisiera partir por eso. Esta es una fundición, la Fundición Hernán Videla Lira, de la localidad de Paipote, que pertenece a la comuna de Copiapó, que es una fundición de la Empresa Nacional de Minería. Está ubicada en Paipote, que es una localidad que está entre Copiapó y entre Tierra Amarilla, que es la comuna que está hacia el interior de Copiapó. Yo quisiera dar un dato que creo que es relevante para esto, porque Copiapó y Tierra Amarilla fueron declaradas hace algunos años como zonas saturadas. En la región de Atacama hay como 4 comunas que son zonas de sacrificio. Huasco, que tiene industria del carbón; Chañaral, que como todos lo sabemos, su río, el río Salado, está completamente contaminado por la actividad minera. Tierra Amarilla, ¿para qué decir? Una ciudad, pero golpeada, mutilada por la industria minera. Y la comuna de Copiapó, y particularmente esta zona Paipote, que producto de la fundición y del funcionamiento de empresas mineras también presenta altas cifras de contaminación. Los trabajadores de la Empresa Nacional de Minería de la Fundición Hernán Videla Lira están conscientes de esto. Han manifestado desde un primer minuto su respaldo a la idea, no de este gobierno, sino desde hace muchos gobiernos, del Estado, digamos, de poder crear una nueva fundición. Una fundición, como se denomina, de delantal blanco. Menos contaminante, con estándares ambientales más altos, con mejores estándares productivos. Que se puede, también. digamos. Que se puede hacer, ¿no? Sí. Es lento, pero se puede hacer. Lo que uno critica, y yo aquí necesariamente tengo que incorporar el componente de clase, es que no hay un diálogo del gobierno, en este caso, para el cierre de la Fundición Hernán Videla Lira con los trabajadores. No hay una medida transitoria que permita que esta desvinculación, el gobierno dice más de 500 trabajadores, nosotros decimos que son más de 1000, y que son más de 1000... por todas las labores relacionadas. Por todas las labores indirectas, la prestación de servicios que existen. En una región, insisto, que ya está golpeada desde hace décadas por el desempleo, uno esperaría que el gobierno tuviese mayor consideración, mayor sensibilidad con lo que es este tránsito. Todos queremos que este tránsito ocurra, también los trabajadores, me consta. He conversado reiteradas veces con Eduardo de la Barrera, quien es el dirigente sindical de este grupo de trabajadores, y ellos respaldan en que la fundición avance en una modernización. El proyecto aún no supera la primera etapa de la evaluación ambiental que realiza el CEA. Por lo tanto, este proceso puede demorar 3, 4, 5, 6, 7 años. Estamos hablando de un grupo importante de trabajadores que de un día para otro, porque el anuncio se hizo de forma muy sorpresiva, pero además el anuncio se anticipó posteriormente y se terminó cerrando la fundición en el mes de febrero en plenas vacaciones. A mí me parece que en esto el gobierno no ha cumplido con un compromiso que asumió en campaña respecto a que en cualquier conflicto social iba a prevalecer un diálogo permanente con las organizaciones sociales y con los trabajadores. Y yo lo que echo de menos acá, manteniendo mi convicción de que esta industria tiene que cambiar, tiene que modernizarse, es que a los trabajadores finalmente se les termina dejando a la deriva. Y yo creo, al menos yo soy una persona izquierda, soy socialista, y nunca puedo dejar de lado, en mi discusión, en mi argumentación, tener un sentido de clase. Y estos son trabajadores de Copiapó, son trabajadores y trabajadoras de Copiapó que, insisto, de un día para otro van a ver perdida su fuente de ingreso que durante años se generó a propósito del compromiso que también tuvieron con la pequeña y mediana minería, que además son las actividades que yo creo que en Atacama hay que fortalecer con mayor fuerza.
Y respecto a lo segundo, Darío, también te agradezco la pregunta porque esto ha sido objeto de un montón de críticas, el problema que ha habido en educación. Primero hubo un problema a propósito de los servicios locales de educación propiamente tal, y hoy día, en marzo, también lo hemos denunciado, hay un problema respecto al SAE, al Sistema de Admisión Escolar, pero yo también ahí haría una distinción porque no creo que sea un problema con la ley, es un problema de gestión, que es una cuestión distinta y que yo creo que hay que diferenciar también. Lo primero, en relación a los servicios locales de educación, muchas veces yo creo que no se endosan las responsabilidades correspondientes, porque recordemos que los servicios locales de educación se crean con la reforma educacional a propósito de una demanda, un alegato del mundo docente respecto a la necesidad de que la educación pública se pudiese desmunicipalizar. La educación pública se empieza a municipalizar en los años 80 y desde ahí se genera hasta la fecha el mayor descalabro en términos de resultados, la mayor calamidad desde el punto de vista del deterioro de la educación pública en su conjunto. Los municipios utilizaron la educación y los recursos de educación para cualquier cosa, y en eso hay antecedentes, hay cifras, hay información, y por eso también se veía una necesidad de que el Estado recuperara nuevamente la educación pública y se abocara con mayores estándares y mayor rigurosidad en mejorar el funcionamiento de jardines, escuelas y liceos. Esto se produce del año 2018 con 4 servicios locales que son pioneros. Uno de ellos, de hecho, está en la región de Atacama, que se llama el Servicio Local Huasco. Pero después empieza un tránsito de implementación del resto de los servicios locales según cronograma. Y el año 2020 se implementa el denominado Servicio Local de Atacama. Hay gente en la región que pide que le cambien el nombre al Servicio Local de Atacama porque confluye a toda la región y son solamente 2 provincias, la provincia de Copiapó y la provincia de Chañaral. Y con este servicio local que se implementó el 2020, y hago énfasis en esto porque se implementó en el pleno gobierno de Sebastián Piñera, ha habido una serie de problemas. De hecho, el dato más develador es que han pasado 4 directores ejecutivos, el primero de ellos suspendido de sus labores, aún en esa situación, estuvo durante años recibiendo remuneración sin ser expulsado, sin ser removido de su cargo, y posteriormente vino otra persona que cumplía otra labor dentro del servicio local a subrogarlo, y después vino otro subrogante, y después vino otro subrogante. Y estamos en la 5ª persona. Pasaron 4 personas. Sin que haya titular todavía. Sin que haya titular todavía. Y se provoca una crisis a propósito de muchas cosas. El estado de la infraestructura de los establecimientos, se provoca una crisis por la falta de capacidad dentro del servicio local para poder ejecutar recursos, una serie de cuestiones que repercuten en la falta de insumos para los docentes, para los trabajadores profesionales de los programas de integración escolar. Yo esta cuestión se la atribuyo a 3 cosas, Alejandra. En primer lugar, lo que acabo de decir, es decir, se implementa una ley de la República en un gobierno que yo creo que derechamente no compartía lo que se había hecho en términos de reforma educacional. Yo creo que el gobierno de Piñera no creía en la reforma educacional y no cree en la reforma educacional. Recordemos que a la ministra Marcela Cubillo se le hizo una presentación de una acusación constitucional. De hecho, yo la firmé y fui uno de los promotores de esta misma, por no cumplir leyes de la República, ¿no? Que es una obligación de un ministro. Más allá de la posición que uno tiene respecto a la ley, uno tiene que cumplir una ley. Esa es una obligación ministerial. Y a ella se le acusó constitucionalmente por eso. Yo creo que esto, durante el gobierno del presidente Piñera, no tuvo ningún interés. No avanzó nada. Yo creo que se quería boicotear la reforma educacional de la presidenta Bachelet. En segundo lugar, yo creo que la ley como tal presenta algunas deficiencias. Y yo creo que... Lo que señala el Colegio de Profesores es que básicamente vienen sin financiamiento o sin autonomía suficiente para... Vienen sin financiamiento. La planta de trabajadores del Servicio Local de Atacama tenía algo así como 86 funcionarios. Misma cantidad de funcionarios que tenía un Servicio Local de Arica, en circunstancias que el Servicio Local de Arica atendía una población de 15.000 personas, la de Atacama casi 40.000. Es decir, si uno empieza como a mostrar datos como esos, se da cuenta inmediatamente de que hay un problema de financiamiento y por eso el gobierno, nosotros estamos a la espera de que ha anunciado una indicación, un cambio a la ley que permite la creación de los servicios locales. Y en tercer lugar, y que es algo que no se toca nunca, los mayores conflictos, esto lo dijo la ministra Vallejos también, los mayores conflictos en educación se producen cuando ésta está administrada por los municipios. Uno puede revisar el caso de Chiloé, el caso de Tiltil, el caso de... Hay múltiples casos en donde hay un desfalco producto de una mala administración municipal. Y pareciera ser que a los municipios nadie los regula. Porque como se va a producir un traspaso de los municipios a los servicios locales de la administración de la educación pública, muchos alcaldes lo que hacen es
comprometer aumento de remuneración, por ejemplo, a profesionales de asistentes de la educación. Aumentos de los cuales después el sostenedor de ese entonces, el municipio, no se hace bajo ningún punto de vista cargo, ¿no? Recordemos que el deterioro de los establecimientos educacionales en parte también se debe a que los administradores anteriores, en algunos casos, o actuales en otros, no han realizado las labores correspondientes para poder mejorar la infraestructura de su establecimiento. Y el Estado en su conjunto, Alejandra Darío, yo creo que desde la modificación a la jornada escolar completa no ha hecho una inversión significativa en mejorar los establecimientos. Ahora, ¿qué pasa con la gestión? Porque uno ve las restricciones del sistema público son muchas. Conozco el caso de Chañaral por razones de amistad. Conozco que, por ejemplo, quieren cambiar una puerta, tienen que hacer 3 licitaciones y una cosa que podría costar 100.000 pesos termina costando 2 millones porque hay que hacerlo a través del sistema público y solamente con las personas que están inscritas. Esos problemas debieran resolverse con un poco de gestión, ¿no? Con un poquito con un poco de gestión también acá se da, Alejandra, la paradoja de que pasamos de la extrema flexibilidad que tenían los DAEM en los municipios, que recordémoslo, se utilizaban recursos CEP para hacer clínicas de tenis. Claro. Para hacer cena funcionario. O sea, para la fiesta de fin de año. Yo lo observé eso en Vallenar, que recursos que fueron creados para mejorar el aprendizaje de la población más prioritaria dentro de los establecimientos se terminaban utilizando de cualquier cosa. Es decir, pasamos de la extrema flexibilidad de los municipios a la extrema rigidez de los servicios locales de educación, que como tú bien lo dices, para poder cambiar el vidrio que se quebró, había que hacer una licitación y darse una vuelta completa y esperar que en otros establecimientos también pidieran vidrios para poder comprar el conjunto de materiales requeridos. Y esa cuestión yo creo que tampoco puede pasar. Evidentemente, si estos son servicios descentralizados como la ley lo plantea, tienen que tener mayor autonomía en cómo ejecutan los gastos, sin perder, por supuesto, el resguardo para la correcta ejecución de los recursos. Por lo tanto, ahí vivimos una crisis que yo, en mi opinión, yo no soy bajo ningún punto de vista de la idea de cambiar, hay parlamentarios que han planteado, volvamos a la municipalidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esta es una ley que hay que sacar adelante con todas las modificaciones que haya que sacarla, pero es un proceso de desmunicipalización que fue esperado durante mucho tiempo y que es necesario para el fortalecimiento de la educación pública. Miren la paradoja de que ahora en los resultados de la prueba CIMSE, los servicios locales, algunos de ellos sobre todo, el de Huasco, que está a kilómetros del servicio local de Atacama, presentó el mayor aumento en los resultados de la prueba CIMSE para niños de cuarto básico y estudiantes de segundo año medio, en un servicio local que funciona a kilómetros del servicio local de Atacama. ¿Cómo, Alejandra, Darío, no va a ser posible mejorar el funcionamiento del servicio local de Atacama? Es posible, es totalmente posible. Y ese aumento, solamente un dato, presentó su mayor incremento particularmente en escuelas rurales. Y eso yo creo que también es digno de destacar. Y termino con esto, sistema de admisión escolar. Yo hacía una distinción recién de que es distinto la ley en donde básicamente lo que se modificó en relación al sistema anterior es que hoy día los establecimientos educacionales no pueden seleccionar estudiantes por sus calificaciones, ¿no? Yo creo en que la educación pública, y la educación pública sobre todo, no puede discriminar a los estudiantes, ¿no? Es decir, acá hay quienes intentan instalar una discusión ideológica, legítima por cierto, sobre el sistema de admisión escolar y los cambios que esto significó. Y hay otra discusión, que es la que nosotros hemos denunciado, que tiene que ver con gestión. En Copiapó particularmente, en el mes de marzo, nosotros detectamos solamente en la comuna de Copiapó más de 500 casos de estudiantes sin matrícula. Esto se lo planteamos en la Comisión de Educación la semana pasada a la subsecretaria Alejandra Arratia, y la respuesta que ella nos dio, que yo creo que es así, es que una parte importante de esos 500 casos son estudiantes que no se matricularon en los establecimientos que el sistema les asignó. O hay doble matrícula también, que es lo que ella planteaba. Es decir, estudiante que tiene dos posibilidades, que se termina matriculando en 2 establecimientos, pero naturalmente no va a ir a los 2 establecimientos, tiene que estar en uno y eso va a significar la liberación de un cupo en otro establecimiento. Yo lo que creo en esto es que acá sí ha habido un problema de gestión del Ministerio de Educación. Voy a poner solamente 2 casos. Se creó una plataforma que se llama algo de la lista, que es para evitar que las familias hicieran la cola en la calle. En la calle. Eso se evitó y se logró, porque ahora hay una plataforma. Pero esa plataforma tiene información que la centraliza el propio Ministerio de Educación y que no está al acceso
ni de los servicios locales, ni de los sostenedores, ni de las comunidades escolares, para que éstas puedan reaccionar de forma más ágil y puedan dar una solución a las problemáticas que se están planteando desde el punto de vista de la matrícula. Y lo segundo, que a mí me parece insólito, que se tenga que esperar hasta fines de marzo, el mes en donde se inicia el año escolar, para recién poder tener un diagnóstico de cuántos son los estudiantes a los cuales les falta matrícula. Ahora, digamos que este tema de la falta de matrícula es un tema que se arrastra y es terrible que la educación pública en Chile no tenga matrículas para todos los niños, especialmente cuando uno ve que hay escuelas que se cierran por falta de matrícula y por otro lado hay niños que quedan sin matrícula. O sea, si no hay falta de gestión ahí, no sé cómo decirlo, no debiera existir un niño sin escuela. Si te preocupa el tema de seguridad, o sea, partamos por la educación. Tal cual. Y nosotros te quería contar, Alejandra, estuvimos con el gobernador de la región de Atacama, Miguel Vargas, estuvimos tiempo atrás con el subsecretario Manuel Monsalve en una reunión planteándole situaciones de emergencia de la región. Y una de ellas tenía relación con el interés que tenía el gobernador de crear un establecimiento modular. Es decir, un establecimiento que transitoriamente pudiese albergar a un grupo de estudiantes que pertenecían a establecimientos que se encontraban en comunidades educativas que estaban deterioradas. En ese momento asistieron 2 funcionarios del Ministerio de Educación a cargo de esta temática. Y las 2 funcionarias nos señalaron, lo recordaba el otro día con el gobernador, de que en Atacama no existía problemas de matrícula. Entonces, lo que deja en evidencia esto, dado que, como la subsecretaria dice, hay un segmento de esos 500 estudiantes solo en Copiapó, que efectivamente pueden pueden estar reacios a matricularse en el establecimiento que el sistema le asignó. Pero hay otro grupo que no tiene matrícula. Y además se está vulnerando una norma del propio Ministerio de Educación que dice que las salas de clases van a albergar a 35 estudiantes, o los cursos van a ser de 35 estudiantes. Pregúntele usted a un profesor de Chañaral, pregúntele usted a un profesor de Tierra Amarilla con cuántos estudiantes se está componiendo un curso. Muchos más, 40, 45. Por lo tanto, es evidente lo que conversábamos al inicio. El Estado en su conjunto, no es culpa, por supuesto, solamente de este gobierno, pero desde hace muchos años, yo recordaba, desde que se creó la jornada escolar completa como política pública, el Estado no invierte con decisión, con fuerza, en la creación, en el mejoramiento de infraestructura para los establecimientos educacionales. Por eso, entre otras cosas, porque hay una dificultad, por supuesto, presupuestaria, nosotros el año pasado, en el mes de agosto, junto a otro colega, planteamos la posibilidad de que el gobierno hiciera uso, el presidente de la República, del 2% constitucional para fortalecer la educación pública. Eso es mucho dinero. Son 1.700 millones de dólares. Probablemente se puedan mejorar todos los establecimientos educacionales del país, pero además se podrían hacer otras cosas, como por ejemplo formar profesores, dado que el país va a tener un déficit gigantesco, y ya lo está teniendo, de docentes al año 2025. En Atacama, de hecho, ese déficit se proyecta en un 40%. Capacitación para profesores, mejoramiento de los insumos, mejoramiento de los programas que han sido buenas experiencias, como por ejemplo Habilidades para la Vida, de la JUNAED, que permite mejorar la convivencia escolar al interior de los establecimientos. Es decir, múltiples cosas y múltiples tareas que hoy día tiene la educación pública. Muchas gracias, Juan. Darío, ¿estás ahí? Muchas gracias, Juan. Eso, muchas gracias, conversaciones amplias, así que nos vamos a una pausa. Gracias, Juan Santana, diputado socialista, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con Cultura.